Hola hermanos, muy buenas tardes. La gloria sea para el Señor en este día que nos está concediendo la vida por su misericordia, por su gracia, por todo lo que Él hace, mis amados hermanos. Vamos a orar en este tiempo, tenemos enseñanza. ¿Y cuántas cosas el Señor nos quiere revelar? ¿Qué es revelar, hermano? Es hacernos saber, darnos entendimiento. Pero para que Dios nos pueda revelar, tiene que ser en los 5 sentidos espirituales. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por tu amor, por tu grandeza, por la bendición que nos das de haberte conocido, de conocerte, Señor. Muchas gracias, Dios. En esta hora que estamos convocados para abrir tu palabra, Señor, y estudiar, te pedimos que sea derribado todo consejo altivo que se levanta en contra de tu conocimiento y que sea llevado cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, antes de que sean las 6 de la tarde, yo te invito a que tú en casita estés orando 10 minutos antes de que sean las 6, estés orando en lenguas. ¿Por qué es importante que oremos en lenguas? Para que la unción del Señor nos pueda revelar las cosas espirituales. Aleluya. Quiero pedirte que abramos la Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Y vamos a ver lo que está registrado en este Evangelio, hermano. Juan capítulo 20. Y en los versículos 22, 21 y 22. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. ¿Por qué se registra este hecho, esta historia, hermano? Fíjate bien. Dice así, Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate, son palabras que le está diciendo Jesús a sus discípulos, a los 12 que había llamado. Y dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. A ver, hermanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué crees? A los discípulos no les predicaron de Cristo, porque Cristo caminaba con ellos. Entonces, a ellos nadie les habló de Cristo, porque Cristo estaba con ellos. Gloria al Señor. ¿Sí me entiendes lo que dice la palabra de Dios? Y bueno, dice la Escritura, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes qué estaba pasando en esos momentos? Jesús estaba soplando para que sus discípulos nacieran de nuevo. Aleluya. Necesitaban nacer de nuevo.
Así como Nicodemo, así como tú y yo que hemos nacido de nuevo, los 12 discípulos necesitaban nacer de nuevo y Jesús tuvo que soplar en ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice. Y sabes que cuando sopla, te lo vuelvo a decir, los está haciendo nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque los discípulos, ¿cómo veían las cosas? ¿Cómo entendían las cosas? Amados, ¿cómo entendían los discípulos las cosas del reino? ¿Te acuerdas cuando Jesús les dice que era necesario que Él muriera? Y entonces Pedro le dice, no, ¿cómo te vas a morir? Tú no te vas a morir. Es que Pedro no estaba entendiendo las cosas espirituales. ¿Qué crees? Así eran los discípulos como tú y como yo. Que muchas veces las cosas del reino no las entendemos espiritualmente. Las queremos razonar. Por eso Jesús tuvo que soplar en ellos para que nacieran de nuevo. ¿Sabes qué más pasó? Les abrió los sentidos espirituales. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que empezaran a recibir entendimiento de las verdades del reino de Dios. Por eso tuvo que soplar en ellos. Mira, en nosotros se nos habla del Evangelio, se nos predicó, ¿y qué crees? Cristo entró a nosotros. Gloria a Dios. Y ya nacimos de nuevo. Gloria a Dios, amado hermano, gloria a Dios. Pero en estos 12 discípulos era necesario que así lo hiciera Jesús, soplar en ellos. ¿Te imaginas que estaba soplando Cristo? Estaba soplando de su esencia, Gloria al Señor. de su naturaleza. Entonces quiero que entendamos que tiene que haber claridad. Este pasaje habla de cuando sopla el Señor Jesús es para que nacieran de nuevo y sus sentidos espirituales fueran abiertos. ¿Para qué? Para que viniera entendimiento de las verdades del reino de Dios. Aleluya. Ahora vamos a Lucas 24. Aquí lo dice, Lucas 24, versículos 45 al 47. Lucas 24 del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento. Aleluya. Fíjate, por eso sopló en ellos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bendito sea, Señor. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ahora iba a ser en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde, iglesia? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. ¿Sabes qué significa Jerusalén? ¿Cuál es la figura de Jerusalén? Tu casa. ¿Por qué llegó el Evangelio a tu casa? Para que te arrepintieras. ¿De quién te hablaron? De Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, cuando tú naces en Cristo, entonces se activan los 5 sentidos espirituales. Este es el tema de lo que vamos a ver hoy. Los sentidos espirituales. Amén, iglesia. ¿No le das gracias a Dios? Bueno, ahora vamos a las diapositivas para que empieces a entender. Era necesario que yo te abriera esta enseñanza con Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Y también con Lucas 24, 45 al 47, para que haya un entendimiento.
Viene Cristo a nosotros, nacemos de nuevo y entonces se abren nuestros sentidos para entender las cosas espirituales del reino de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Hoy vamos a hablar de estos sentidos. A ver, hermano, vamos a las diapositivas, por favor. Mira cómo dice la primera diapositiva, los sentidos espirituales. ¿Dónde vamos a basarnos? En Hebreos 5:14. Vamos a la siguiente diapositiva, Hebreos 5:14. Ahí está escrito. Ahí te estoy escribiendo el texto en la siguiente diapositiva, Hebreos 5:14. ¿Qué dice aquí en Hebreos 5:14, amado hermano? Dice, mas la vianda firme es para los perfectos. Quiero que entiendas. Tú en Cristo ya eres perfecto. Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a tu espíritu y tu espíritu ya es perfecto. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre, quiere decir por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Estás entendiendo? Hebreos 5:14. Mas la vianda firme, ¿para quién es? Para ti, para mí, para los que hemos nacido en Cristo Jesús. Y fíjate bien, para los que por la costumbre, por el uso, que dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye, ¿a qué sentido se refiere? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. Tenemos que ir paso a paso para que tú puedas entender. La siguiente diapositiva dice lo siguiente. El hombre natural, cualquier hombre que no tiene a Cristo se le llama hombre natural. El hombre natural se mueve en sus sentidos naturales del cuerpo y del alma. Quiero que entiendas. Todo hombre o mujer que no tiene a Cristo se le considera hombre natural. ¿Sí? ¿Cómo se mueven estos hombres y mujeres? En sus sentidos naturales del cuerpo y del alma. Toda persona que no es cristiana se deja guiar por los sentidos del cuerpo y los sentidos del alma. Ahora, abajo dice cuáles son los del alma. La imaginación, la conciencia, ¿qué más? La memoria, la razón y el afecto. Te voy a decir algo, en el alma son importantes estas, pero el hombre natural se deja guiar por ellas. En el cuerpo, ¿cuáles son? La vista corresponde a la imaginación, el olfato corresponde ¿a qué? ¿Sí me entiendes? A la conciencia, el oído, a la memoria, el gusto, a la razón y el tacto, al afecto. Ve viendo cómo se relacionan. Bueno, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, se deja guiar por estos sentidos, los del alma y los del cuerpo. Y no tiene sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, no se puede guiar y no entiende las cosas del reino. Ahora, fíjate bien lo que vimos en Hebreos 5:14. Tú y yo debemos ejercitar los sentidos. Vamos a ver, hermano. Siguiente diapositiva. Pero el cristiano, tú eres cristiano. ¿Quién es un cristiano? El que se asemeja a Cristo. ¿Sabes cuándo empezaron a llamar a los discípulos cristianos en la Biblia? En la iglesia de Antioquía. ¿Y sabes por qué los empezaron a llamar cristianos? Porque dijeron, ay, estos se parecen mucho a Cristo. Hablan como Cristo, piensan como Cristo, sienten como Cristo. Y la gente los dijo, vamos a llamarlos cristianos.
Hermano, el cristiano, como ya nació de nuevo, tiene un espíritu regenerado. Tu espíritu fue regenerado porque tú reconociste a Jesucristo, pero ¿sabes quién te guió? El Espíritu Santo. No lo hiciste tú solo. No vais a pensar que tú tomaste la... No. El Espíritu Santo te estuvo trabajando, rodeando para que tú reconocieras a Cristo Jesús. Amén. A lo mejor te pasaron cosas como enfermedades, aflicciones, y entonces alguien llegó, te habló de Cristo y tú dijiste, sí, creo en Cristo. A mí me pasó así. Y reconocí a Jesucristo, hermano. Entonces, fíjate, el cristiano tiene un espíritu regenerado, cuenta con 5 sentidos espirituales, 5 que lo relacionan con Dios. Estos sentidos te van a relacionar con Dios. ¿Sí? Para eso se activan, hermano. ¿En dónde? En tu espíritu. Está escrito con letra azul. ¿Cuáles son estos? La fe, el temor de Dios, la esperanza, la revelación y el amor. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Tú sin Cristo no tenías estos. Con Cristo se activan y el Espíritu te los pone ahí. ¿Para qué? Para relacionarte con Dios. Entonces, ¿cómo te vas a relacionar con Dios? A través de la fe, a través del temor de Dios, a través de la esperanza, a través de la revelación y a través del amor. Cuando tú ejercitas estos sentidos, ¿qué crees? Pones bajo control a los sentidos de tu alma. Aleluya. Y por consecuencia se someten los sentidos de tu cuerpo. ¿Qué tienes que ejercitar? La fe. Tienes que ejercitar el temor de Dios, tienes que ejercitar la esperanza, tienes que ejercitar la revelación, el amor, hermano, para que los sentidos del alma se sometan. También tienes que ejercitarlos. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo sometes el sentido? ¿Cuál es el sentido en el alma de fe? Imaginación. ¿Cómo sometes la imaginación? Con la fe. La imaginación se somete. ¿Qué crees? Cuando la imaginación no tiene control a través de la fe, hermano, pasan cosas no agradables. Tenemos que tener cuidado. Entonces, reiteramos, el cristiano tiene en su espíritu regenerado 5 sentidos espirituales que lo relacionan con Dios, ¿verdad? Es en el espíritu. ¿Cuáles son? Fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. Espero que tengas tu Biblia a la mano y que estés tomando nota de todo esto, hermano. Aunque yo te voy a mandar lo que son las diapositivas, pero tú tienes que ver cómo te equipa Dios. ¿Para qué? Para que enfrentes todo ataque del enemigo. Aleluya. Hermano, para que te defiendas de las acechanzas del enemigo, tienes que actuar en fe, en temor de Dios, en esperanza, en revelación, en amor. 5 sentidos, ejercítalos. ¿Para qué? Para que a su vez estés ejercitando la imaginación y así cada uno de los sentidos del alma. Amén. Hermano, todo esto es cuestión de práctica. Hermano, mucha iglesia dice, ay, me voy a aprender de memoria esto. Qué bueno que se lo aprenden de memoria. Pero no solamente eso, ejercítalo. Amén, Señor. Dios quiere que vivamos por fe. Vamos a ver la siguiente, hermano. Fíjate bien. Aquí todavía te voy a explicar cómo nos relacionamos. Es necesario que tú entiendas. ¿Cómo te relacionas? Con los sentidos del cuerpo te relacionas con el mundo. Dios te dio los sentidos del cuerpo. ¿Cuáles son? Vista. ¿Qué más? Oído. Olfato. Gusto y tacto. ¿Para qué te dio esos 5 sentidos Dios? Para que
te relaciones con lo que te rodea. Porque oyes, ves, tocas, pero no te deben gobernar. Con los sentidos del alma te relacionas con las personas. ¿Sí? Con los sentidos del alma te relacionas con las personas, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. ¿Pero qué crees? Estos sentidos no te pueden controlar porque tú ya eres de Cristo. Y con los sentidos del Espíritu, que dice allí en la diapositiva, Dios. con Dios. Amén. Amén. ¿Eres de Cristo? Amén. Entonces, hermano, te deben guiar los sentidos del Espíritu. Para que los sentidos del cuerpo y del alma se sometan. Vamos a la siguiente diapositiva, mi hermano. ¿Estás aprendiendo, iglesia, en esta tarde? Señor. Gloria a Dios. ¿Le das la gloria al Señor por lo que Sí, Él nos Señor. trajo en esta tarde? Aleluya, aleluya. Cuidado, mira lo que vamos a ver ahorita, el diablo. A mí no me gusta hablar del diablo, pero ¿qué crees? Es necesario que lo mencione en este momento. El diablo conoce las necesidades humanas. Conoce tus necesidades. No que sepa lo que hay aquí, él no sabe. Pero él sabe cómo es el ser humano. ¿Sí? Conoce las necesidades humanas que solo, y te acentúo la palabra solo con, porque ¿sabes cuándo se acentúa la palabra solo? Cuando es únicamente. Conoce las necesidades humanas que solo en el Espíritu se pueden satisfacer. El diablo sabe esto. Por lo que imitará los sentidos del Espíritu regenerado. Acuérdate que el diablo imita muchas cosas, hermano. Trata de imitar a Dios, trata de imitar los dones, trata de imitar... hermano. El diablo es experto en eso, imitar. Pero acuérdate de dónde estamos partiendo. Tú tienes que tener los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Práctica, práctica. Hermano, para eso vienen situaciones a nuestra vida. Fíjate, por lo que imitará los sentidos del Espíritu regenerado. ¿Para qué? Para amortiguar su necesidad mediante paliativos. ¿Qué son los paliativos, hermano? El paliativo, hermano, es algo que momentáneamente te puede quitar. Cuidado, hermanos. El enemigo va a tratar de imitar los sentidos del Espíritu regenerado para amortiguar tus necesidades mediante paliativos. Cosas que no son permanentes. Por eso es tan importante orar en lenguas, hermano. Por eso es tan importante que todos los días levantemos manos y oremos en lenguas, hermano. Cuando te despiertes, cuando vas en el camino, cuando regresas, hermano, las lenguas. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Vamos a lo siguiente. Siguiente diapositiva. Ahora te voy a hablar de un cristiano que es bebé. ¿Cuándo se le llama a un cristiano bebé? Cuando tiene actitudes de niños. Cuando se enoja, cuando hace berrinches. ¿Cuántas veces dice, ya me enojé, ahora no voy a la iglesia? Eso es un berrinche. Eso es un cristiano bebé. ¿Sí? Vamos a ver, el cristiano bebé o carnal, al cristiano bebé se le conoce como carnal. ¿Por qué? Porque se mueve como el hombre natural. Y debe
Te estoy poniendo con diferentes colores. Con color azul. Debe madurar. Hermano, ¿cómo viene la madurez? A través de la palabra, cuando tú la ejercitas. Cuando tú ejercitas la palabra de Dios, empiezas a madurar. Es necesario que entendamos por qué Dios nos pide que demos el diezmo, para que ejercitemos la fe. El cristiano que no diezma no está ejercitando su fe. No está ejercitando el sentido de la fe. Ahorita te voy a hablar de cada uno de estos sentidos, amado hermano. Repito, el cristiano bebé o carnal se mueve como el hombre natural y debe madurar. ¿Cómo viene la madurez? Cuando tú experimentas, cuando practicas. Cuando tú practicas, hermano, estás madurando. ¿Para qué? Para aprender a someter tus sentidos naturales o los sentidos naturales o sentidos, fíjate bien, a tus sentidos espirituales. Vamos a ver estas porciones de la Biblia que son importantes. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Hermano, toma nota de lo que dice la diapositiva. El cristiano bebé o carnal se mueve como hombre natural y debe madurar para aprender a someter sus sentidos naturales a sus sentidos espirituales. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto está diciendo Pablo a los Corintios. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mira lo que dice el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Ahí está mencionando por qué es que un cristiano bebé que manifiesta celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Como hombre natural? Gálatas 5:24. Hermano, ¿por qué leemos la Biblia cuando estamos estudiando un tema? Para que Dios nos pueda revelar las verdades del reino, de su reino. Gálatas 5:24, hermanos. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, estoy leyendo mal, perdón, Gálatas 5:24, pero los que son ¿de quién? De Cristo. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Hermano, cada día que tú tienes vida, cada día que vives es una oportunidad para practicar esto. Hermano, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántas pasiones tenemos, hermano? Las pasiones son aquellas inclinaciones que tienes hacia algunas cosas. Por ejemplo, hay quien los hombres tienen pasión por el fútbol, hermano. Y le vas a la América, y yo al Cruz Azul, y yo aquí. Mira, yo bendito Dios, no me gusta el fútbol y no le voy a nadie. Gracias a Cristo. Al menos yo no tengo esa pasión. Pero los hombres hasta se pelean en los estadios porque esa es una pasión, hermano. ¿Qué otras pasiones tenemos? Hay mujeres que tienen pasión por la ropa, por los zapatos. Y así muchas pasiones, hermano. Dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado
esas pasiones, ¿qué dice? Y deseos. Y deseos. Hermano, no está mal que compres ropa y te vistas. No está mal que tú le vayas a un equipo, pero si esa pasión te está gobernando, entonces ya estás en problemas. Sí. Por eso dice que debemos ejercitar los 5 sentidos espirituales para que estas pasiones y deseos no te controlen. Amén. Amén. Esto es lo que está diciendo. Efesios 4:17. Gloria a Dios, hermano. Efesios 4:17. Mira lo que dice la Escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿dónde y cómo? En la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? Vacío, orgullo, soberbia. Ya no podemos andar así los cristianos, hermano. ¿Sí? Mira lo que dice el 18, teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, un cristiano maduro no hace berrinches. Un cristiano maduro no deja de congregarse. No, es que yo ya no voy a la iglesia porque me hicieron esto, porque pasó aquí, porque pasó allá. Cristianos bebés, carnales, se comportan como los naturales, como si no tuvieran al Espíritu. Hermano, tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Ahora de ahí nos vamos al 21 al 23. Estamos en Efesios 4, 21 y 23. Ya leímos el 17, ahora vamos al 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado, tiene muchos vicios, conforme a los deseos. Hermanos, Dios te dio 5 sentidos espirituales para que los ejercites y no actúes como bebé. Amén. Amén, Señor. Hebreos 5:14. Creo que ya lo vimos, hermano. Fue el pasaje que te puse hace rato, que debemos de tener los sentidos, que dice, ejercitados. Mira, te lo voy a leer en esta versión porque ahí la escribí en otra versión. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Isaías 65:2, iglesia. Qué bendición es que, hermano, gozamos. Gozamos de la paz de Cristo, Amén, Señor. pero también de la libertad de poder abrir la Biblia. En otros países no tienen esta libertad, hermano. ¿Qué estás haciendo con la libertad que Dios te ha dado de vivir en un país donde no te han prohibido leer la Biblia? Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día. Aquí está diciendo a pueblo rebelde. Dios no quiere que seamos rebeldes. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus Pensamientos. cuidado. Así no nos quiere nuestro Dios. Recuerda, tú no eres un cristiano bebé, no eres un cristiano carnal. Eres un hijo de Dios que fue regenerado Aleluya. y que estás dotado de 5 sentidos espirituales para que ejercites, camines en ellos y dejes la niñez espiritual. Amén, Señor. Hermano, tenemos que trabajar en todo esto. Romanos 8:5.
Te voy a invitar a que transcribas estos versículos. Ok, estás tomando nota en la semana. Saca tus apuntes y estos pasajes. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Gálatas 5, 24. Efesios 4, 17 y luego 21 al 23. Hebreos 5, 14. Isaías 65, 2. Romanos 8, 15. ¿Qué vas a hacer? Transcríbelos. No sabes lo edificante que es transcribir la palabra de Dios. Es muy edificante, hermano. ¿Por qué? Porque al transcribir se te queda. Y cuando viene el enemigo y te quiere engañar, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Te ayuda a sacar lo que ya tienes escrito. Aleluya. Cuidado con la flojera. Cuidado con la pereza. Hazla a un lado. Ejercita los sentidos que Dios te ha dado. Aleluya. Romanos 8, 15. Es que tengo mucho trabajo, pastor. Es que Dios sabe. Hermano, para eso Dios te dio la vida. Para que seas buen administrador. Dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habla del miedo, hermano. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Abba Padre. Aleluya. La palabra Abba es como cuando tú te diriges a Dios con mucho cariño, papacito, papito. Amén. Amén, Señor. Hermano, no le copies a nadie cómo pronunciar a Dios. Debes de tener tu propia versión. ¿Quieres copiar algo? Copia lo que está en la Biblia. Palabra, amén. Dile Abba Padre. Aleluya. Amén. Padre, eres mi papacito. Hermano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora te voy a presentar los 5 sentidos espirituales que Dios ya te dotó, que Dios ya activó. ¿Cuándo fueron activados? Cuando reconociste y recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Ahora, hoy vamos a hablar de la fe, pero te voy a poner aquí los 5 sentidos. Es la fe, 1, 2, el temor de Dios, 3 es la esperanza, 4 es la revelación y 5 es el amor. Cada uno de estos sentidos tienen que ver con los sentidos del alma y del cuerpo. Ejemplo, la fe tiene que ser ejercitada para que, hermano, tome control sobre la imaginación. Y a su vez, hermano, ¿quién está abajo de la imaginación? La vista. Fíjate, son en el cuerpo, en el alma y en tu espíritu. A ver, di conmigo, ¿cuáles son los 5 sentidos espirituales? Fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. ¿Amén? Muy bien. Espero que estés tomando nota y que le estés. Vamos a hablar de la fe. El sentido de la fe. Gloria a Cristo, hermano. Amén. Al haber nacido de Dios, tenemos fe. Sí, aleluya. ¿Qué hizo Dios cuando tú recibiste a Cristo? Mira, pareciera que te repito muchas veces, es necesario que lo haga para que venga un entendimiento. Amén. Al haber nacido de Dios, tenemos fe. ¿Qué es la fe? Es la vista de nuestro espíritu para ver a Dios. Aleluya. La fe es la vista de tu espíritu para que puedas ver a Dios. ¿Dónde quiere Dios que lo veas? En todo lo que estás atravesando. Señor. ¿Tienes un problema? Ve a Dios ahí en el problema. Aleluya. ¿Tienes una enfermedad? Ve a Dios, actúa con la fe, Señor. muévete en la fe, ejercita la fe. Aleluya. Vamos a regresar a la diapositiva. Fe, al haber nacido de Dios, tenemos fe, es la vista de nuestro espíritu para ver a Dios y las cosas invisibles y eternas Gloria a Dios. que Dios nos revela en su palabra. Amén, Señor. Mira, hermano, esta es la fe que Dios te dio
para ver las cosas invisibles y eternas que Dios nos revela en su palabra. Ahora me entiendes por qué debemos de leer la Biblia, para ejercitar el sentido de la fe. Amén. Cuando tú lees la Biblia, estás ejercitando el sentido de la fe para mirar las cosas invisibles y eternas que están escritas aquí. Vamos a ver, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, tú ya naciste de Dios. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Vence al mundo. Naciste en Cristo y en Dios, hermano, tú puedes vencer Amén. al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Amén. Amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Muchos dicen, ay, es que yo tengo una fe ciega en Dios. No, no es fe ciega. Debemos de tener cuidado. La fe es visión espiritual, no es fe ciega. Es visión espiritual. Amén, hermano. Amén. ¿Qué más? Efesios 3:12. Transcribe estos versículos, hermano. No te quedes. Tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Efesios 3 y versículo número 12, iglesia. En quien tenemos Seguridad. seguridad. Y yo quisiera que subrayaras la palabra seguridad. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en fe, caminas seguro, caminas con seguridad. Amén. Como pastor, veo a muchos hermanos que titubean mucho, no saben ni para dónde. Cuidado, Dios no quiere que titubees. Dios quiere que camines con seguridad. Fíjate lo que te está diciendo la palabra de Dios. En quien tenemos, ¿qué? Seguridad, subraya, y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Fíjate lo que te está hablando Dios. Entonces, ¿qué es fe? Es seguridad. Es confianza por medio de la fe en Él. Gloria a ti, Señor. ¡Ay, es que ya se va a acabar el gas! ¿Ten fe? ¿Cuál es tu fe? Que Dios va a proveer para que compres gas. Amén. ¡Ay, que ya se me descompuso la lavadora, se está descomponiendo! ¿Actúa en la fe? Amén, Señor. Señor, me acerco a ti porque en ti estoy seguro. Amén. Provéeme o para una nueva lavadora o para que venga un técnico y la repare. Gloria a Dios. Pero hay que actuar en fe. Amén. Hermano, Amén, Señor. si tú te quejas, ya no estás actuando en fe. Si tú te enojas porque se descompuso la lavadora, entonces no es fe. Hermano, ¿en quién confiamos? En Cristo. ¿En quién caminamos seguros? Aleluya. Hace rato le decía yo a mi esposa, oye Lolita, cuando nos casamos no teníamos lavadora. Gloria a Dios. ¿Cómo crees que lavábamos nuestras sábanas? ¿Y qué crees? Éramos los dos, porque no creas que nada más ella solita se subía. Era una azotea hasta el 4º piso, hermano. Y hacía un aironazo de aquellos. Y ahí, hermano, los dos, ella lavaba, enjuagaba, y yo le ayudaba a tender, hermano. Qué bonito es estar juntos, hermano. Aleluya. Y no teníamos lavadora. A ver, hermano, ¿cuándo puedes actuar en fe? Cuando tienes problemas. Cuando las circunstancias son adversas. Cuando llega una enfermedad. Decía Pablo, ¿quién enferma y yo no? Todos enfermamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sujeto a eso. Pero en una enfermedad debemos actuar en fe. Aleluya. Hoy, en los días que estamos viviendo, hermanos, actuar en fe es pedirle sanidad a Dios. Pero también es movernos, hermano, en prudencia. Sí. Ante los virus que estamos pasando, es necesario que nos revise un médico. Amén. ¿Por qué? Porque si no las cosas se pueden complicar. Pero entonces no estamos teniendo fe. No, hermano. Mira, yo le pido a Dios, sáname, pero también le digo, dame sabiduría. Amén. Sí. Si tengo que no visitar al médico.
Mi esposa estuvo muy malita hace muchos años, hace unos 3, 4 años estuvo muy malita y todo estaba alterado, todos sus niveles estaban descompuestos. Parecía que tenía diabetes, parecía que tenía, muchas cosas, hermano. Clamé a Dios y le dije, yo creo que tú la puedes sanar. Y cuando estaba orando en lenguas, fíjate, el Señor me puso el nombre de la ginecóloga. Lolita visita a su ginecóloga cada año. Es importante que la mujer visite al ginecólogo cada año. Sí. Para evitar muchas cosas, hermano. Yo sé que tenemos fe, pero también tenemos que caminar en prudencia. Amén. Sí. Y Lolita visita a su ginecóloga cada año. Pero esa vez que estaba muy enferma, hermano, le dije, Señor, ¿qué hago? Él me puso que visitara a la ginecóloga. Y le dije, Lolita, vamos a ir a tu ginecóloga. Pero ¿cómo la ginecóloga? Si ella nada más ve lo de las cosas de la mujer. Mira, Dios está poniendo y vamos. ¿Qué crees que hizo Dios? La sanó. Aleluya. Pero también tuvo que cuidar cosas. Hermano, la fe no está peleada con la prudencia. El sentido de la fe es cuidarnos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo tiene que estar tu cuerpo? Sano. Amén. ¿Cada cuándo vas al dentista? Hace poco fui al dentista y sabes que cada 6 meses tenemos que ir para que nos hagan limpieza de entre nuestros dientes, para quitar un poco de sarro, para quitar... hermano, es por todos los alimentos que comemos. Aunque te lavas los dientes, es necesario que visites al dentista. Y me decía el odontólogo, me decía, pastor, qué bueno que vienes. Tienes que venir cada 6 meses para que yo te haga tu limpieza. ¿Y sabes qué me dijo? Porque si no te haces limpieza, por eso te huele mal la boca. ¡Ups! A ver, iglesia, Sí. ¿cada cuándo visitas al dentista? Las mujeres, ¿cada cuándo visitan al ginecólogo? Hermano, eso es fe. Cuando tú ejercitas la fe, estás caminando con firmeza, con confianza, y fíjate, tú le pides a Dios dirección y Él te guía. Sí, amén. Aleluya. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Subraya los verbos. Creí, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también Hablamos. tienes fe. Aleluya. Así debe ser tu forma de hablar. Si tú tienes fe, hermano, no puedes vivir quejándote. ¡Ay! Es que no me entiende. ¡Ay! Tu manera de hablar habla de la fe que tú tienes. Amén. Amén, Señor. Amén. Sí, amén. Creí. ¿Qué más dice? Por lo cual hablé. Gloria a Dios. Creí, otra vez, ¿cómo dice? Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Estamos creyendo? Bien. Ve relacionando todo lo que ya vimos. Si creemos, tenemos que caminar firmes y en confianza. Hermano, estás atravesando problemas. Gloria a Dios, alábale. Aleluya. Pero camina en fe. Para eso te dio el sentido de la fe. Amén. Cuando viniste a Cristo, fuiste regenerado en tu espíritu, hermano, y se activaron 5 sentidos. Estamos hablando ahorita el de la fe. Creí, por lo cual hablé. Hermano, si estás creyendo en Cristo, así debes hablar. Amén, Señor. Llega tu esposita y te dice, mi amor, es que... ¿Te puedo decir algo? Mañana es cumpleaños de mi Lolita.
¿Y sabes qué me dijo Lolita? Me dijo, ay, yo quisiera un pastel de chocolate. Gloria a Dios. Hace rato me dijo, si no hay, no, que no haya pastel. Y le dije, ya me adelanté. Gloria a Dios. Hermano, si yo no tuviera para comprarle un pastel, no me puedo enojar. Creí, por lo cual hablé. Gloria a Dios. ¿En quién estás creyendo? Así debes hablar, con fe. Amén, aleluya. Con fe. Mira, te voy a contar el testimonio de una esposa de pastor. Ya no tenían para comer, pero ¿qué crees que ella hizo? Les dijo a sus hijos, hijitos, pongan la mesa por favor, porque yo estoy acá en la cocina preparando la comida. Ya no tenían nada ni en el refrigerador ni en la alacena. Y entonces iban los hijos y ponían el mantel. Mamá, ya pusimos el mantel. Y la hermana, la esposa del pastor, adentro de la cocina, y ella estaba orando. Padre, envíanos alimento porque no tengo. Ella estaba actuando en fe. Mamá, ya pusimos el mantel. Sí, hijitos, ahora pongan los platos. Y mientras les daba los platos, hermano, los niños iban y ponían los platos y la hermana orando. Padre, yo creo que tú tú ya nos enviaste para comer esta tarde. Y llegaban los niños, mamá, ya pusimos los platos. Muy bien, ahora pongan los vasos. Ella en la cocina estaba ejercitando la fe. Mamá, ya pusimos los vasos, ahora pongan las cucharas. Y ella seguía clamando a Dios. Mamá, ya está toda la mesa, ahora. En eso, hermano, ella termina la oración y dice, gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Aleluya. Cuando ella terminó de confesar la palabra, hermano, tocan el timbre y dice ella, vamos a ver quién es. Abre, era una vecina que le traía una cazuela de arroz y una cazuela de guisado. Y hasta postre, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Hermano, Señor. ¿creemos en Cristo? Aleluya. Así debemos hablar. Amén, aleluya. La palabra hablar tiene que ver con el confesar. Sí. ¿Qué estamos confesando? ¿Derrota? ¿Frustración? Hermano, no podemos confesar esas palabras. ¿Cuántas veces el esposo le dice a la esposa, te lo dije, ya ves, te lo dije? Cuidado. O la esposa al esposo. Cuidado en la manera de hablar, porque, hermano, ¿tienes fe? Confiesa. Aleluya. Habla Ve, Señor. conforme a la palabra. Versículo 18 del 4. Segunda de Corintios 4, 18. Y dice, no mirando las cosas que se ven, Así es. sino las que no se ven. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Acuérdate, ¿para qué Dios te da la fe, hermano? Porque te quiere revelar lo que es invisible, que tú no puedes ver, pero que está aquí en la palabra. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oye, iglesia, ¿cómo estás viviendo en este tiempo de mucha prueba? Dios quiere que vivas en fe, Ve, Señor. Amén. Aleluya. creyendo y hablando, confesando la palabra de Dios. Ve, Señor. No podemos fingir. Tenemos que caminar en seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Te está ayudando la palabra? Aleluya. Para eso Dios nos la da. Para revelarnos y que la ejercitemos. Vamos a ejercitar el sentido de la fe. Hechos 17. Hechos 17, 31, amados hermanos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, ¿de qué está hablando? Aquí se estaba hablando de la resurrección. ¿Tú crees que vas a resucitar? Amén. Señor. ¿Tú crees que vas a resucitar, hermano? Está escrito en la Biblia. Yo creo que vamos a resucitar, hermano. Todos los cristianos vamos a resucitar. Acuérdate lo que te expliqué el domingo. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Por ejemplo, si antes de que venga Cristo algunos de nosotros ya morimos, cuando venga Él, primero van a resucitar los vencedores. Y en otro tiempo van a resucitar los que no fueron vencedores. Hermano, si tú ejercitas los 5 sentidos espirituales, yo te aseguro que tú eres de los vencedores. Aleluya, Señor. Porque así está escrito en su palabra. Aleluya. Vamos a cantar un canto. ¿Qué te parece? Vamos a cantar un canto, iglesia, y después vamos cerrando con la enseñanza que tenemos, hermano. Aleluya. ¿Estás aprendiendo, hermano? Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, para contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos,
derramando amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Aleluya, Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Aleluya, aleluya, mis amados hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Ahorita que estábamos cantando, hermano, me recordé, fíjate, cuando me voy a casar con Lolita, yo me casé en el año 85 con Lolita. Pero ¿qué crees? Yo no tenía novia. Yo nunca tuve novias. Y te voy a decir por qué no tenía novias. Porque yo dije, yo no quiero tener una y luego otra y luego otra. Y no, yo no quiero estar tocando ni bocas, ni quiero estar... No, hermano. Cuando yo conocí de Cristo, hermano, a lo mejor así me hizo guardarme el Señor, pero ¿qué crees? Un día pensé que ni me iba a casar. Y yo dije, yo estoy tan enamorado de Cristo que no me voy a casar. Pero ¿sabes quién conoce tu necesidad? Cristo. Amén. Y una noche estaba orando y le dije a Dios, oye, ¿por qué siento que ya me debo casar si no tengo novia? Y entonces empecé a platicar con Cristo y le dije, oye, Cristo, si me tengo que casar, ¿cómo debo de pedir por mi novia? Y fíjate cómo empecé a orar. Cristo me guió. El Espíritu Santo me guió. Y dije, bueno, tu palabra dice, y empecé a confesar lo que dice la palabra. Amén. Hermano, esa noche que yo le pedí, soñé a Lolita. Pero no la conocía. Fíjate cómo Dios me hizo actuar en la fe. Te voy a decir cómo fue mi sueño. Yo me quedé dormido, le di gracias por lo que había orado y que sueño una mano grande, hermano. Pero oigo una voz que me dice, súbete. Yo sabía que era la mano de Dios. Y yo me acuerdo que me agarraba del dedo pulgar, fíjate, yo le decía, Señor, sí, y me subía a la mano, hermano, y yo me agarraba del dedo de Dios. Y entonces me decía, te voy a llevar a donde te voy a presentar a la mujer que me has pedido en esta noche. Y mira, la mano de Dios hizo esto, yo oía su voz, cómo me guiaba, hermano, y me dijo, bájate. Y me bajó así como en un pasillo, un jardín precioso, hermano. Y entonces yo decía, sí, Señor, ahí, mira, hasta el fondo está la mujer que tú me pediste. Y se prendía una luz y alumbraba. Pero Lolita estaba de espaldas. Yo no veía su carita. Y entonces me decía el Señor, camina. Y empezaba a caminar hacia donde estaba ella. Y le decía, ¿oíste lo que dijo el Señor? Y ella solo me decía, sí, pero no volteaba. Hermanos, porque Dios había dicho que teníamos que esperar su tiempo. Sí. ¿Sabes cuándo soñé a Lolita sin conocer su carita? Nada más conocí el color de su piel, su cabello. Cuando yo la conozco, ella tenía un cabello hermoso. A mí me gustaba su cabello, hermano. Me encantaban sus uñas, cómo se las arreglaba, muy bonita, hermana. Bueno, que no me gustaba de ella, ¿verdad? Y bueno, amados hermanos, cuando yo despierto, hermano, fíjate, creí, por lo cual hablé. Me desperté muy feliz por lo que había soñado y le dije, gracias, porque ya me voy a casar. Y entonces me ve uno de mis hermanos, mi hermano mayor, y me dice, ¡ay, ¿por qué te siento tan feliz? Y volteé y le dije, ya me voy a casar. Y él se empezó a reír. Me dijo, ja, 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 ¿cómo te vas a casar si ni siquiera tienes novia? Y le dije, pues, ¿qué crees? Ya soñé a la que va a ser mi esposa y yo ya me voy a casar. Gloria a Dios. Hermano,
ese sueño lo tuve en el mes de junio. Transcurrió julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, en una velada de oración. Fíjate todo lo que Dios dispuso. Yo no le dije, ay, que venga con una rosa blanca o que venga con vestida de rojo. No, hermano. Esa es la imaginación, pero no es la fe. Y me acuerdo que, hermano, en una velada de oración nos invitan a los dos y ahí tenemos el encuentro. Y ahí nos enamoramos, hermano. ¿Sabes cuánto duramos de amigos? Una semana. Y de novios, 1 año, 8 meses. Al año, 8 meses nos casamos. Pero fíjate, yo le dije a mi hermano, ya me voy a casar. Hermano, cuando tú tienes fe, hablas con seguridad. Amén, Señor. Hablas con confianza en Dios, no en ti. Pero, hermano, acuérdate que la fe es para revelarte lo invisible que está aquí, lo eterno que está aquí. Amén, Señor. Y hermano, te contaría muchas cosas más. Cuando nos íbamos a casar, a mí me hicieron estudios médicos. Porque empecé a tener algunas molestias. Me hacen una espermabiotoscopía, hermano, y descubren que yo era estéril, que yo no podía engendrar. Hermano, se movió todo, así como que, ¿cómo no vas a poder tener hijos? En un retiro de matrimonios, el pastor estaba predicando y dijo, ¿estás enfermo de algo? Luego yo dije, pues si eso es enfermedad, yo estoy enfermo. ¿Crees que Dios te puede sanar? Yo dije, sí. Bien, ponte la mano donde tú crees que estás enfermo y ora y Dios ya te sanó. Hermano, yo me acuerdo que con mucha discreción puse mi mano, Señor, y le dije, Dios, yo creo que tú me sanas. Sí, Señor. Hermano, cuando regresamos del retiro matrimonial, Lolita ya estaba embarazada. Gloria al Señor. Oye, hermano, ¿cuántas maravillas puedes contar por la fe que Dios ha puesto en ti? Amén, Señor. Aleluya. Iglesia, Gracias, Señor. esa es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Creí, por lo cual hablé. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar del creyente. ¿Quién es el creyente? El que cree en Cristo Jesús, el que cree en la palabra. El que practica la palabra está caminando en fe, por eso se le llama creyente. Fíjate lo que dice esta diapositiva. El creyente debe caminar por fe. Amén, Señor. Por fe y no por vista. Sí. No por el sentido de tus ojos, sino por la fe que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo ves porque lo estás viendo en lo invisible, en la palabra de Dios. Hermano, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Crees que Dios te puede sanar? Aleluya. Hermano, no digas Dios me va a sanar. No, Dios ya me sanó. Porque así dice tu palabra. Ahora, puede que tengas los síntomas. Puede que tengas, hermano, aunque tengas síntomas, actúa en fe. Cada día que te levantes, Señor, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. Confiésalo. Confiésalo, hermano, cada día. Señor. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Hermano, abajo dice, su fe opera en nosotros al caminar en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque en el Espíritu es donde están los 5 sentidos espirituales. No puedes caminar en el alma. No puedes caminar en la vista de tus ojos. Uy, no, ya se fue a tomar. Ya va a haber pleito. A ver, hermano. Una mamá sabía que sus hijos tomaban.
Y ella se quedaba en casa, no eran cristianos, y dijo, Padre, yo creo que mis hijos son siervos tuyos, Amén. Aleluya. aunque se fueran a tomar. ¿Qué crees? Fue tanta su fe que un día sus hijos se arrepienten, se convierten y ahora son siervos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué movió a esa hermana? La fe. La fe. Hermano, su fe opera en nosotros al caminar en el Espíritu. ¿A qué se refiere espíritu con minúscula? Al Espíritu que ya fue en nosotros por el Espíritu de Cristo transformado. Amén, Señor. Entonces tú debes caminar en fe, debes caminar en el temor de Dios, Amén, Señor. en esperanza, Sí, Señor. en revelación y ¿en qué más? En amor, en el Espíritu. Amén, Señor. Amén. Así podemos ver con los ojos naturales lo que primero creímos o vimos con la fe. Aleluya. Amén. Cuando yo tuve ese sueño, hermano, fue una revelación de Dios. ¿Y sabes qué soñé? Que ya me iba a casar. Y entonces despierto y me dice mi hermano, ¿y ahora tú por qué estás tan feliz? Porque ya me voy a casar. Aunque él se riera, yo le dijera, tú no crees, pero yo sí creo. Y ya me voy a casar. Aleluya. Yo conocí a Lolita en noviembre, hermano, del 83. ¿Y qué crees? Nos casamos en el 85. Yo me casé de 23 años. Gloria a Dios. Lolita tenía 21, pero cuando yo la conozco yo tenía 21 años. Y ella tenía 19. Hermano, alguien nos ha dicho, ¿y por qué se casaron tan jóvenes? Ya Dios tenía planes. Sí, aleluya. Porque quería mostrarnos su gloria con cosas que nos estaban pasando, por ejemplo, conmigo, que yo no podía engendrar, pero quería que actuara en fe. Hermano, tengo 3 hijas. Gloria a Dios. Aleluya. Y los médicos dicen, ¿a esto se le llama milagro? Pues sí, porque Dios hace Milagros. milagros. Amén, Señor. Hermano, ¿tienes algún hijo que está padeciendo con algo, sufriendo con algo? No hables las derrotas. Habla por fe andamos, no por vista. Amén, Señor. Aleluya. Yo confieso que mi hijo viene a Jesucristo y que va a ser un siervo tuyo y que va a ser un hombre de paz y que va a ser un hombre que te ama y que va a ser un hombre que camina en el Espíritu. Hermano, confiesa lo que tú crees, Aleluya. Sí, Señor. no lo que ves. Amén. Fíjate, podemos ver con los ojos naturales lo que primero creímos Sí. y vimos en fe. Hechos 3:16. Gloria a Dios. Estamos terminando ya, hermanos. Estamos hablando del sentido de la fe. Hechos 3:16. Y por la fe, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Tanto le preguntaban a un hombre que por qué ahora veía y por qué ahora. Pues porque Jesucristo lo había sanado. Amén. Aleluya. Pero para poder ser sanado, este hombre creyó y actuó. Sí, Señor. Gloria a Cuando Dios. tú crees, actúas. Cuando tú no crees, no actúas, Gloria hermano. al Señor. Por eso hace rato te hablaba. ¿Por qué Dios nos invita a diezmar? Porque estamos creyendo que Él es el que provee. Amén, Señor. Amén. Por eso diezmamos. Aleluya. Por eso ofrendamos, porque creemos que Él es el que nos da para dar. Amén, Señor. Cuando tú no diezmas y no ofrendas, no le estás creyendo a Dios que Él puede proveer. Fíjate. Gloria al Señor. Siguiente diapositiva, hermano. La fe puede bloquearse. Es necesario que te lo diga. ¿Cuándo se puede bloquear la fe? Cuando andamos en la carne. Te lo puse con letras rojas. No podemos andar en la carne. Tienes que andar en el Espíritu. Porque si andas en la carne, dejamos de ver al Señor. Mira,
Cuando tienes los ojos puestos en Cristo, en el Señor, estás viviendo en el Espíritu. Aunque veas que hay síntomas, problemas, necesidades, tú actúas en la fe. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Te voy a decir algo. El Señor nos está enseñando a caminar en fe, hermano. A mí por eso me hizo que dejara mi trabajo. Porque tenía yo que caminar en fe. En estos días recibimos a un matrimonio aquí en la casa. Gloria a Dios. ¿Y qué crees? Según las fechas que yo tenía, ya me tocaba cargar gas. Y yo dije, no, voy a desconfiar. Gloria a Dios. Hermano, y fui, oré en el tanque de gas y le dije, te multiplicas en el nombre de Jesús. Amén. Porque tengo que recibir a este matrimonio, pastor y su esposa, para que vengan a la casa. Gloria a Dios. Familia, sus hijos. A sus hijos también vinieron. Gloria a Dios. ¿Qué crees? No se ha acabado el gas. Gloria a Dios. Amén. Y ahí sigue el gas. Gloria al Señor. Hermano, ¿cómo actuamos? ¿Por fe? ¿Crees que Dios puede transformar a tu esposo? Gloria a Dios. ¿Actúa en fe? Aleluya. Sí, Señor. ¿Crees que Dios puede cambiar a tu familia? ¿Crees que Dios puede hacer lo imposible posible? Sí. Entonces camina en fe, ejercita la fe. Amén, amén. Hermano, ¿cómo ejercitas la fe? Cuando caminas en el Espíritu, no en la carne. Mira lo que dice en el tercer renglón, pero andando en el Espíritu siempre veremos con los ojos de Dios. Andando en el Espíritu. ¿Por qué debemos andar en el Espíritu? Porque ahí fueron activados los 5 sentidos espirituales. Aleluya. Ahí donde Cristo te regeneró. No te dejes guiar por tu carne, por tu alma. Y lo último, y tendremos, dice, visión espiritual. Eso es fe, visión espiritual. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que seguir, hermano? La paz. En la paz espiritual y en la fe espiritual debemos andar en la paz, hermano. ¿Sí, hermanos? Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro, hermano. 1, 8 al 11. A quien amáis sin haberle visto. Amamos a Cristo, a Dios, y no lo vemos, pero lo amamos, hermano, porque su palabra nos ha enseñado a amarlo. En quien creemos, en quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, ¿y qué más? Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él salvó tu alma. Amén. Primera de Pedro. Yo te había dicho segunda, ¿verdad? Es primera de Pedro, hermano, perdón. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. ¿De quién, hermano? De Cristo, hermano. ¿Tú le das la gloria a Dios, hermano? ¿Qué te está enseñando el Señor en este tiempo? Aunque también puedes leer segunda de Pedro, capítulo 1 del 8 al 11, porque también habla, hermano, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es decir, no tiene fe, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿De qué está hablando? De la fe.
Cuando tú tienes fe no caes, hermano, Señor. ni vas a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, las dos cartas, primera y segunda carta, en el capítulo 1, del 8 al 11, se complementan. Amén. Sí, Señor. Toma las dos. Mira cómo se complementan. Yo me equivoqué, pero mira, las dos hablan se complementan. Hermano, ¿cómo debes caminar? ¿Y cómo termina Dios esta enseñanza? Unge tus ojos espirituales. Tus ojos espirituales son la fe. Úngelos. ¿Cómo tienes que ungir? Está escrito en Apocalipsis 3:18. Ahí está el texto. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién está aconsejando? Cristo. Que de mí compres oro refinado. ¿Qué significa el oro? La santidad. Para que seas rico. Hermano, ¿quieres ser rico? Vive en santidad. Mira lo que Dios puede estar hablando, tanto espiritual como físicamente. Y vestiduras blancas. Para vestirte. ¿Sabes de qué hablan las vestiduras blancas? De tu alma. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sabes qué es la vergüenza de tu desnudez? Los errores que a veces cometemos. Las faltas. Los desatinos. Y dice, unge tus ojos espirituales con colirio. ¿Sabes qué es esto? La gracia del Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo puedes operar en la fe? Cuando operas en la gracia. ¿Qué es la gracia? La ayuda de Dios. Es la misma vida de Cristo obrando en ti. ¿En qué aspecto? En todos. Cuando hay enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad. Hace rato te mencioné. Hay personas que dicen, no, yo no voy a ningún médico. Hermano, sé sabio, sé prudente. Por ejemplo, voy a hablar de los hombres. Me voy a tomar un tiempecito, ya estamos acabando. Los hombres deben revisarse su próstata. ¿A qué edad se deben revisar los hombres la próstata? Desde los 40 años. Se dice que desde los 35 años los hombres deben empezar a hacerse antígenos prostáticos. ¿Qué es el antígeno prostático? Vas al laboratorio, te toman una muestra de sangre y con esa muestra de sangre, en un antígeno, ven cómo está, en qué grado está tu próstata. La próstata tiene 4 niveles de crecimiento. Cuando es niño, a determinada edad estamos en 1. De los 35 empieza a crecer la próstata. Hermano, los hombres deben hacerse antígeno prostático cada año para ir observando en qué crecimiento está la próstata. Y el médico, ¿cuál es el médico que te ve? Es el urólogo, pero también hay un proctólogo que te puede ver. A mí me ve un proctólogo. Hermano, ¿por qué? Porque el proctólogo, si lo requiere, tiene que hacerte un tacto. Porque al tocar puede mirar cómo está tu próstata. Pero a muchos hombres les da miedo. Y por eso terminan en cáncer de próstata. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Descuidarse? No. ¿Y no atenderse? Eso no es fe. Fe es obediencia. Cuando tú consultas a Dios y le dices, hermano, yo desde los 40 años me hago antígeno prostático cada año. ¿Por qué? Porque necesito estar sano, hermano, porque estoy predicando el evangelio. Amén. Y porque estoy llevando a otros hermanos. Varones tienen que hacerse su estudio cada año. Y no es caro. Gloria a Dios. No vayan a uno donde les cobren un ojo de la cara.
Perdón por lo que voy a decir, pero hay laboratorios que son muy económicos y muy eficientes. Amén. Hermano, yo voy cada año. Y de paso, me hago un chequeo de mi corazón, me hago una química sanguínea, hermano, de 35 elementos, porque ahí sale y aparece todo. Ahora que me vio el año pasado, el doctor me dijo, pastor, usted no tiene nada. Gloria a Dios. Hermano, Aleluya. Gloria al Señor. ¿cómo debemos actuar? Es bueno. En fe. Amén, Señor. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Aquí está tu iglesia. Cada familia que está escuchando esta palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que todos y cada uno actuemos en fe, Señor. De acuerdo a tu palabra, creímos y por eso hablamos, Señor. Confesamos lo que está escrito aquí. Padre, por tu llaga hemos sido curados. Toda enfermedad ya es curada, Señor. Ahora te ruego que des sabiduría a tu pueblo. Si algunos tuvieran que visitar a algún médico para, Señor, seguimiento, como los varones que tienen que ver, Señor, cada año, las mujeres que tienen que ir al ginecólogo, Señor. Dales provisión. Te lo ruego en el nombre de Jesús. También a los varones. Y que podamos en fe atender nuestro templo, que es tu templo del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia preciosa, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Este domingo va a comenzar el culto 11:30. Por favor, para que anotes, el domingo, primeramente Dios, si el Señor quiere, comenzamos el culto a las 11:30. Que Dios les bendiga. Les envío un gran abrazo en Cristo Jesús. Cuídense mucho. Gloria a Dios.